Déjenme orar y nos lanzamos. ¿Les parece bien? Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre, porque aún en este estado de Texas vemos las diferencias de clima y es un recordatorio del Dios que no solamente tiene control de esta revelación que nos has dado natural, pero eres el Dios que controlas literalmente nuestras vidas, que controlas, Padre, el universo. Descansamos en ese Dios que su soberanía no solamente es absoluta, pero es una soberanía misional, es una soberanía que anhela y desea, Señor, bendecir a tus hijos. Y esta tarde el estar en tu casa, el congregarnos como iglesias, como asociación, es precisamente esa manifestación tangible, Señor, del Dios que continúa obrando en medio de nosotros. Oramos y consagramos a ti las actividades de este fin de semana, no solamente la conferencia de esta tarde, Señor, pero especialmente los cultos el día de mañana, implorando que tu gracia continúe obrando en la salvación de aquellos que te necesitan, en la redención de aquellos que no te conocen, y Padre, que tu iglesia sea edificada a través de tu palabra. Gracias por el liderazgo de esta asociación, gracias por la perseverancia de los santos, de cada iglesia, de cada ministerio representado, cada familia, Señor. Permite que al abrir tu palabra es precisamente que podamos reintroducir, redescubrir aquello que tú desde un principio estableciste como ese diseño original, el cual, Señor, no es negociable y no puede ser cambiado, y es a través de la familia. Te bendecimos, te exaltamos solamente a ti. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Biblia. ¿Traen con ustedes una Biblia? Vamos a Efesios, por favor. Libro de Efesios, el capítulo número 5. Y esta tarde lo que estamos haciendo es tomándonos un tiempo en el cual la invitación va a ser simple. Me dijeron que tengo 2 horas, yo no sé si eso es verdad o no, yo me las voy a tomar, espero que no se me vayan, pero la implicación de ello es de que ustedes siéntanse con toda libertad de ponerse de pie, si necesitan salir tantito, usar los baños, lo que necesiten, por favor, con toda confianza. Y parte de ello es simplemente porque queremos aprovechar el tiempo lo más que sea posible en cuestión de estudiar juntos la palabra de Dios y tocar ese tema que definitivamente es algo que necesitamos hablarlo y considerarlo con respecto a la familia. Ahí en la pantalla están viendo el título que hemos escogido, que es ese diseño de Dios para la familia. La palabra que quise incluir, pero no lo hice, es el concepto de original, diseño original, porque trágicamente somos una generación que hemos tratado de redefinir las cosas o reinstituir las cosas, y es obvio que no está funcionando, es obvio que estamos en problemas. Entonces, quiero que piensen conmigo con respecto a esto que está en la pantalla, con respecto al diseño de Dios, y como producto de ello, cuando el hombre opta, cuando el hombre abraza, cuando el hombre asume y practica el diseño de Dios, una de las cosas que produce ello, y lo vamos a través de la Biblia, es que Dios se hace responsable. En inglés decimos la palabra outcome, lo que produce. Una vez más, cuando abrazamos, seguimos, adoptamos los diseños de Dios en cualquier ámbito, en cualquier área, no es tanto que la cosa va a mejorar o va a tener sentido o va a prosperar. Y puede suceder. Entonces no estamos en contra de que la iglesia crezca, de que la familia esté estable. Dios permite que suceda. La pregunta es, ¿qué haces cuando esto no funciona? ¿Qué haces cuando estás siguiendo los diseños de Dios y esto no parece? Y no sé si puedan pensar un ejemplo en la Biblia, pero en la Biblia hay ejemplos donde tienes padres temerosos de Dios con hijos que no conocieron el temor de Dios. Pero en la Biblia hay hijos que temen a Dios y padres que se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué es el punto? Ese es mi punto, de que en la vida no hay garantías. De que este es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. El pecado nos ha afectado a todos y eventualmente va a haber situaciones en nuestra vida que potencialmente, tal vez lo que estoy tratando de decir es esto, porque una de las cosas que hago y constantemente lo hago y no pido disculpas por ello, es recordarnos acerca de lo que es el counterfeit. ¿Qué es counterfeit? Falsificación del evangelio hoy en día, y eso se le llama evangelio de la prosperidad. Y el punto es este, es cuando decimos en inglés put God on my debt. Es cuando por seguir el diseño de Dios, eso implica que Dios me debe y lo siento en la silla de los acusados. Y porque yo eduqué a mis hijos de esta manera y porque hice esto, entonces tiene que funcionar. Y otra vez,
¿Me explico? No hay manera que pongamos a Dios en los asientos acusados y que digamos, es que yo negocié con Dios y más vale que Dios haga. Porque otra vez, ¿qué haces cuando sigues el diseño de Dios pero esto no está funcionando? ¿Les ha pasado? ¿Conocen esos casos? ¿No? ¿Sí? Sucede, ¿verdad? Nadie está exento de eso. Entonces, una vez más, yo espero que al hablar de ese diseño de Dios, otra vez, estoy tratando de poner mis cartas sobre la mesa en el sentido de que yo siento que todos sin excepción tendemos, esa tendencia es pensar que si sigo el diseño de Dios, más vale que Dios haga su parte. Y otra vez, no hay manera que yo pueda poner a Dios en la silla de los acusados. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Sobre todo, vean lo que voy a decir, sobre todo esto que estoy diciendo, yo estoy convencido que todos batallamos y eventualmente nos sucede, sobre todo cuando pasamos por el valle de sombra. ¿Por qué? Porque es cuando realmente nos sale el apellido, es cuando realmente, how dare you, ¿cómo es posible que hagas esto, Dios? Todo lo que te he servido, todo lo que he hecho. ¿Les ha pasado eso en cuestión de lidiar con miembros de iglesia como pastores? Entonces, otra vez, aquí es el concepto de entender que estos principios son fáciles o más fáciles de hablar en una conferencia como esta, y es bien difícil cuando estás en el hospital o en la funeraria y tienes que dialogar esto, cuando está la pérdida, el luto, lo irreversible, dices tú. Entonces, como pastores, específicamente como pastores o como padres de familia, en el mundo ideal somos llamados a predicar el consejo de Dios completo para que cuando, no si, sucedan las situaciones no previstas, no anticipadas, nuestra iglesia esté equipada, no tanto a evitarlas o evadirlas, pero saber cómo navegarlas. Porque es mi punto. Lo difícil es tratar de aprender principios bíblicos en tiempos de sequía, en tiempos de desolación, en tiempos de... Y ustedes pueden continuar en la conversación. Entonces, en este caso, estamos hablando acerca de este diseño de Dios que es para la familia, y aquí está la parte que quiero que recuerden en cuestión de Dios haciéndose responsable de ello. Es esperanza y certeza. Yo puse las palabras a propósito, obviamente unidas con esa conjunción, con esa Y, porque en mi entendimiento de la Biblia, el cristianismo en su totalidad, en la totalidad de la Biblia cristiana, lo vivimos a través de esa tensión irresoluble, inclusive en memoria de mí, ¿verdad? ¿Lo ven aquí? En memoria de mí. La cena del Señor crea esa tensión irresoluble donde estamos cada vez que practicamos la cena del Señor, estamos hablando de algo que ya sucedió, algo que es la iniciación, el lanzamiento, el banderazo del nuevo pacto, ¿recuerdan? Mi sangre, mi cuerpo, pero simultáneamente estamos anunciando ¿qué cosa? Su segunda venida. Entonces, ¿qué es el punto? Vivimos en medio de esa tensión irresoluble de lo que ya sucedió y lo que está por venir. Entonces, creo que la vida cristiana se vive en esa tensión irresoluble. La palabra que está ahí enfrente de ustedes con respecto a esperanza, en la connotación escatológica o segunda venida de Cristo, la palabra esperanza es la palabra certeza. Es lo que indica. ¿Qué es el punto? De que mañana está el famoso Super Bowl. Y si tú eres un fan de Seattle o eres un fan de... ¿Qué es el otro equipo? ¿Quién va a jugar mañana? Seattle y... ¿El América? No. No digas América aquí porque se puede... Cuando ven los equipos que están jugando, ¿verdad? El día de mañana, entre New England y Seattle, cada uno de sus fans tienen la esperanza que gane. Hay una esperanza, pero esa esperanza está en un contexto de incertidumbre, de no saber, de a ver cómo nos va y ojalá, ¿me explico? Ok, eso no es lo que significa en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo, el reto no es tanto que viene, el reto es que no sabemos cuándo viene. Es el reto, ¿verdad? Por eso, ahorita vamos a hablar acerca de eso, el punto es estar listos. Entonces, por eso es que lo que viene en la pantalla con respecto a esperanza es la palabra certeza. Entonces, es lo que quiero decir o tratar de ilustrar con respecto a Dios haciéndose responsable, en este caso de la familia. Dándonos la certeza de que no garantiza que esto va a funcionar, no garantiza que vamos a evitar el divorcio, no garantiza que, ¿me explico? Todo lo que está garantizando es que Dios se hace responsable independientemente qué suceda. Independientemente cómo termina la historia, Él se hace responsable. ¿Por qué? Y otra vez, no estoy diciendo que la cosa va a terminar mal. Todo lo que estoy diciendo es que en este mundo tendréis aflicción. En este mundo se va a complicar la situación. En este mundo, otra vez, ¿me explico? Y el punto es de que
El punto es de que otra vez, en medio de crecimiento y abundancia o en medio de carencia y conflicto, lo que quieres es un Dios, la palabra es aval, cosigner, es lo que quieres. Un Dios que diga, it's on me, yo me hago responsable. Y cuando no entiendo y no sé, y el hijo y la nuera y el doctor y todo eso, y no entiendo y me siento abrumado, quieres a un Dios que se haga responsable of the outcome, de lo que viene por delante. Entonces, por eso es que vimos eso ahí. Inclusive, estando hablando del Super Bowl, cuando pensamos en esto que es un evento cultural y sabemos que moldea mucho de la perspectiva de la gente, unas características, porque a mí me gusta el deporte, ahorita en esta semana han sido puras entrevistas de aquellos que han ganado Super Bowls, jugadores, muchos de ellos ya pensionados, retirados, ya no juegan, pero tienen algo en común cuando hablan acerca de cuando ganaron. Y eso es lo que tienen varias cosas, pero una de las cosas que mencionan ellos es que entre ellos como equipo construyeron una hermandad, que ese anillo que ganaron o esa oportunidad de llegar al campeonato y ganarlo los une por el resto de la vida. Entonces quiero que piensen conmigo en términos de pensar en la familia y cuál sería nuestro Super Bowl, cuál sería esa oportunidad de llegar ahí, y da la impresión que la característica es unidad, no tanto, ¿qué es la otra palabra que está ahí? Uniformidad. ¿Por qué? Otra vez, piensen en términos de un equipo, ya sea de fútbol americano, de básquetbol, de fútbol, soccer, ahí viene el mundial, ¿verdad? Cualquiera que sea, piensen, especialmente cuando piensas en un equipo de fútbol, soccer, tienes 11 jugadores en la cancha de cada equipo, pero cada quien juega una posición diferente. Entonces, hay unidad en cuestión de que tienen que jugar como equipo, pero hay diversidad en cuestión de las posiciones. Entonces, traduzcan eso en cuestión de la familia o en cuestión de la iglesia. Aquí el punto es que cuando hablamos de unidad en la iglesia, eso no implica que todos pensamos igual, sentimos igual o entendemos la vida igual. Venimos de un trasfondo diferente, venimos de una cultura diferente, somos diferentes generaciones. Entonces, el libro de Efesios en particular va a ser un libro el cual está escrito en un entorno de mucha diversidad. Y parte de esa diversidad, el problema ha sido que estas iglesias, por la infiltración de falsas doctrinas, ¿ven lo que voy a decir? Al infiltrar, y falsa doctrina implica que es la ausencia de doctrina genuina. No es más, la infiltración de falsa doctrina implica que la doctrina genuina está escasa o está ausente, que es el punto, que Dios no se hace responsable. ¿Recuerdan lo que estamos diciendo? Entonces, el punto aquí es de que al predicar el evangelio, Dios se hace responsable de lo que produce el evangelio. Cuando no predicas el evangelio, el crecimiento o la iglesia está en ti. Y mi recomendación es que no nos hagamos responsables. Sí, porque esto no es mi negocio, esta no es mi idea. La conversión de las personas al evangelio, ¿sí me explico? Es la obra de Dios. Pero el punto aquí es este. Estas iglesias que se ha infiltrado esa falsa doctrina, una de las evidencias o resultados de falsa doctrina es cuando empiezas a exaltar, a idolatrar e inclusive a satanizar las peculiaridades de cada uno de nosotros. Es cuando empiezas a demandar no unidad, pero uniformidad. Y dices tú, yo voy a ir a una iglesia donde piensen como yo, canten los himnos que yo canto. ¿Me explico? Empiezas a hablar de cosas que son tu preferencia personal. Yo no creo que la Biblia se opone a lo que yo prefiero, pero para los que estamos casados, una de las cosas que hace el matrimonio es que te ayuda to get over yourself, de continuar pensando en tu egocentrismo, porque para mantenerte casado más vale que cedes tus derechos, ¿o no? A ver, ¿o no es cierto? Te forza. Si continúas sentado en tu macho, eventualmente tu pareja va a decir, no, tienes que casarte contigo mismo o con tu mamá para que te aguante. Yo no puedo estarte aguantando tus caprichos y o sea, yo no existo para estar apapachando tus... Y no es que estoy en contra de lo que tú prefieres, pero es el punto, ¿verdad? De que lo que hace el evangelio es que toma dos individuos, dos yos, dos egos, sería la palabra, y literalmente los une o los fusiona, pero esa fusión o esa unidad está basada en alguien o en algo más grande que simplemente la pareja. Entonces nos unimos porque tenemos a alguien que crea eso en nosotros. Es una intervención sobrenatural de cierta manera. Entonces piensen en lo que estamos hablando aquí, porque en este caso, cuando pensamos en esta carta de los Efesios, era parte del problema.
Los efesios, que están compuestos de una diversidad de culturas entre griegos convertidos al evangelio, romanos convertidos al evangelio, judíos convertidos al evangelio, todo ese judaísmo, toda esa cultura romana, griega y otras culturas, lo que estaban haciendo, habían creído en Cristo, pero su cultura presentaba o era tomada como supremacía o de más importancia que el cristianismo. Entonces traduzcan lo que estoy diciendo en nuestra vida. Porque es obvio que somos el producto de lo que nos enseñaron, cómo nos quedaron, dónde estudiamos, de dónde venimos, qué sucedió. Y todo eso es válido. Todo eso está bajo la cobertura de Dios, pero eso no implica que mi experiencia es lo más importante. Lo más importante es Cristo. Entonces, siempre y cuando mi experiencia se someta a Cristo, es entonces que Él se hace responsable. Entonces, lo que está en la pantalla es que Pablo escribe esta carta a los Efesios en una iglesia que su motor de arranque no era la unidad, era la uniformidad. Entonces, como judío convertido, hablando a los hermanos griegos o gentiles, estoy esperando que tú primero, es lo que se llama proselitismo, necesitas ser judío antes de ser cristiano. No, ¿me explico? No tengo que ser judío para ser cristiano. Es ser seguidor de Jesús que usa mi judaísmo, que usa mi contexto griego o romano, el que sea. Pastor. Un maestro nos preguntó en la clase que si sabíamos que era negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, ¿ok? Y nosotros dimos la opinión y dijo, lo van a entender cuando se casen. o van a sufrir las consecuencias por no hacerlo, ¿verdad? O sea, aquí nada más hay dos opciones. La diferencia que hace el Evangelio, esto se lo voy a dar gratis, por eso no voy a cobrar, ¿ok? Pero esto lo voy a dar gratis. La diferencia que hace el Evangelio con respecto a ceder mis derechos es que sin Cristo, porque esta es la realidad, hay matrimonios no cristianos que yo argumentaría que son buenos matrimonios. Se aman, ceden sus derechos, me explico, son buenas personas. Pero la diferencia que hace Cristo en la vida del ser humano es que cuando cedes tus derechos, lo haces no tanto porque tienes que cederlo, pero lo haces porque puedes cederlo. It's not that you have to, it's that you get to. Lo haces como algo que es un privilegio en lugar de simplemente una obligación. Que también lo es, pero es algo que encuentras anhelo y deseo en ellos. Es como ir a ver a los nietos. No tengo que ir a ver a los nietos, es que puedo ver a los nietos, ¿verdad? Es un gozo, es un deleite. Los hijos, lo mismo. Entonces, es parte de lo que estamos hablando y la diferencia que hace ese evangelio. Ok, con respecto a esta unidad, uniformidad, la pregunta es, ¿a qué le estamos tirando? ¿Hacia dónde va esto? Y parte de ello es lo que la palabra enseña desde el principio de la historia, que es Génesis capítulo 2. Otra vez, yéndonos a lo que es el blueprint. Los planos serían el diseño original de Dios. Y es aquí donde en medio de esa experiencia, es el capítulo 2, esto es antes de que entre el pecado. ¿Okay? Esta es la experiencia, la expresión en cuestión de ese diseño de Dios para el hombre y para la mujer, en el entorno o en la expresión de un pacto llamado matrimonio. Y aquí dice, por eso es que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a, ¿qué cosa? Unir a su mujer, y es aquí el punto, que los dos se han de fundir en una sola carne. Entonces, pensar en esa, otra vez, no uniformidad. ¿Qué dijimos que es? Unidad, ¿verdad? Es el concepto en inglés de la palabra oneness. Es el llegar a ser uno. Inclusive, aquí hay un principio bíblico sumamente importante que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahorita se lo introduzco o lo recuerdo esto. La Biblia presenta en el entorno del hogar, en el diseño del hogar, donde habla acerca de headship, que sería cabecera o liderazgo, gobierno, ¿sí? Habla en ese aspecto, pero habla en singularidad, pero habla en pluralidad de liderazgo. Una vez más, singularidad en cuestión de headship o de cabecera, de quién gobierna o quién liderea. ¿Me explico el asunto? Porque en Efesios capítulo 5 eventualmente va a hablar acerca de eso, que las mujeres se someten a sus... ¿sí? De la manera como Cristo con la iglesia y esa dinámica. Pero aquí está el punto. Ese liderazgo o esa experiencia de gobierno o de cabecera se practica en pluralidad de liderazgo. Y aquí está mi punto. Y otra vez, no tengo el tiempo para desarrollar esto más en detalle, pero simplemente les voy a dar los main points de este principio. Hay un organigrama, un diseño, una estructura de cómo el hogar debe funcionar. Hay un diseño, un organigrama de cómo la iglesia debe funcionar y nuestro mundo debe funcionar. Dios tiene diseños para ello.
Cuando la Biblia habla de esa cabecera, que en este caso es dada al varón, es dada en pluralidad de liderazgo, porque cuando habla acerca de que deja a su padre, a su madre, se une a su mujer para llevar a cabo no uniformidad, sino unidad, por favor escuchen lo que voy a decir, eso implica que en cuestión de valor, es el mismo. El hombre no vale más que la mujer o la mujer vale más que el hombre, es el mismo valor. La diferencia está en que el hombre no puede ejercer su headship o su cabecera a menos que la mujer lidere. Sin el liderazgo de la mujer, el hombre no puede ejercerlo. Es lo que llamamos una experiencia de complementarismo, ¿se dice? Complementarse. Y viceversa, la mujer no puede ejercer su función a menos que el hombre lidere con ella. Entonces, estoy mencionando esto porque ahora traduzcan esto a nivel de iglesia. A nivel de iglesia, este es mi entendimiento, yo veo dos oficios en la iglesia, pastoral y diaconal. Es todo lo que veo en la iglesia. Y yo voy a argumentar que una iglesia sin diáconos es una iglesia que va a estar carente, precisamente de que su liderazgo sea sano. Y viceversa, una iglesia sin pastor es una iglesia que va a estar carente de ejercer el diseño de Dios. Y yo sé lo que están pensando. Porque algunos van a decir, yo no tengo diáconos y empiezan a ilustrar la razón por qué no hay diáconos en la iglesia. E inclusive yo conozco iglesias que tienen años sin pastor y no tienen problema estar sin pastor. ¿Qué es el punto? Este es mi punto. De que lo que no podemos seguir haciendo, sea a nivel de familia, sea a nivel personal, sea a nivel de iglesia, en cualquier ámbito, no podemos continuar afirmando, procesando, predicando o enseñando los diseños de Dios basados en la experiencia que tuvimos. Mi experiencia personal es importante, pero no es autoritativa. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces no minimizo lo que pasa en la iglesia, no minimizo cuando hay disfuncionalidad, pleito entre diáconos o pastores o lo que sea, nada de eso lo minimizo. Y podemos hablarlo, orarlo, consejería y todo eso, lo podemos hacer. Pero al final de la conversación la autoridad está exclusivamente ¿en dónde? ¿En dónde está la autoridad? A través de su palabra. Es lo que la palabra nos instruye. Entonces traduzcan esto a nivel de hogar. Y otra vez, porque mi hija se divorció, o es mi segundo matrimonio y pasé por esto, o soy madre soltera, o el feminismo, me explico, todo ese tipo de corrientes y situaciones, no las minimizo. Sé que la situación es difícil, sé que los matrimonios pasan por situaciones difíciles, pero el punto aquí no es, sí, esta no es una terapia, este no es un punto de consejería para ver, pasen el micrófono para los testimonios. Nada en contra de testimonios. El punto es la palabra de Dios. Estoy tratando de decir. Entonces, piensen conmigo en ello porque esta cuestión de fundirse y ser uno es el concepto de oneness, ¿verdad? De ser, llegar a uno. Inclusive, y eso lo hemos hablado anteriormente, pero se han dado cuenta que como parejas, que es una bendición caminar juntos y llegar a 40, 50 años de matrimonio, lo que sea, es bueno, pero se dan cuenta que a veces conforme va avanzando el tiempo y pasamos tiempo juntos, eventualmente nos empezamos a parecer. ¿Han escuchado eso o no? Que las parejas empiezan a verse. No sé si han escuchado de eso. ¿Les da gusto o les da miedo? A ver. Sí, porque observen, o sea, aparentemente como va pasando el tiempo, ese oneness, esa cuestión de ser uno, se manifiesta no solamente de una manera intelectual, emocional, espiritual, pero inclusive física. Y las parejas empezamos a vernos unos como otros. Y esto le espanta a mi esposa, porque no creo que quiera adoptar a mi peluquero, a mi esposa, ¿verdad? En ese aspecto. Pero he ahorrado mucho dinero, no solamente con Geico, pero también con los peluqueros, porque no me cobran. Entonces, en este caso lo que queremos es, si este es el plan original de Dios con respecto al hombre, dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y llegar a ser uno, ¿verdad? Y otra vez, esta cuestión de uno, de unidad, hablamos de headship, hablamos del diseño de Dios con pluralidad en liderazgo. Entonces, vuelvo a decir una vez más, a nivel de iglesia, mi sugerencia e invitación siempre ha sido que no haya nada más un pastor. Mi sugerencia es que haya pluralidad de pastores. Esa es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque todo pastor tiene lo que llamamos blind spots, que sería ¿qué cosa? Puntos ciegos, ¿verdad? Nadie tiene, todo lo tenemos en esta cuestión de la periferia, se dice, peripheral, ¿verdad? Entonces todos tenemos blind spots, esa es una. Y la otra es que nadie es lo suficientemente bueno para hacer esto solo, ¿verdad? Hablamos en Efesios de ¿qué? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles,
¿verdad? En cuestión del giftedness, yo creo que son dones, ¿verdad? Para la salud de la iglesia. Entonces, es obvio que no todo pastor, no hay un pastor que tenga todos los dones y pueda ejercerlos todos los dones, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablamos de, otra vez, una estructura en cuestión de pluralidad de liderazgo. El diseño de Dios, otra vez, para la familia, inicia cuando empezamos la jornada, el movimiento, el peregrinaje, con el fin en mente. Entonces, traduzcan lo que va a pasar mañana con respecto al Super Bowl. Los equipos que están llegando, estos equipos, tanto de Seattle como de New England, que son los que van a competir mañana, no están llegando ahí por chiripada, no están llegando ahí porque el horóscopo les ayudó o la suerte y el destino. Es porque cuando se lanzaron e invirtieron millones de dólares en contratos de estos jugadores, adivinen qué, hay una razón. Ellos saben hacia dónde iba esto, ¿me explico? No es accidental, no es chiripada. ¿Qué es el punto? Traduzcan esto en cuestión de la familia. ¿A dónde va esto? Where are we going? What's the point? ¿De qué se trata esto? ¿Me explico? Entonces, cuando no sabemos hacia dónde va, siempre le pegamos, siempre llegamos. Porque, otra vez, es lo que llamamos relativismo. Tu verdad, mi verdad. Lo que tú creas, lo que te haga feliz, la clásica, ¿verdad? No, nada de eso. Entonces, piensen conmigo en esto porque encontré esta foto que me ayuda un poquito a ver eso de matrimonio, cómo inicia y cómo termina. Entonces, si el punto es oneness, ¿verdad? No uniformidad, pero unidad. En este caso, por definición, quiero que piensen conmigo en ello, es de que tengamos bien en claro, se me va. Esta carta de los Efesios, yo voy a argumentar que esta es la meta, el versículo 21. Hacia allá va la situación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Recuerden que estamos hablando de headship, estamos hablando de esa posición de autoridad, de gobierno, en pluralidad de liderazgo. Entonces aquí está un ejemplo de cómo hay pluralidad en cómo llevamos a cabo esto, bajo una sumisión mutua. Entonces la meta de nuestra conferencia es el versículo 21, que en mi opinión es la meta de la familia. Son matrimonios sujetos y sumisos mutuamente, hijos con padres en sumisión, vean tantito. Pero el hecho de que haya sumisión mutua en el hogar, en la familia, eso no implica que los hijos gobiernan el hogar. Y digo esto porque en el mundo en que vivimos hoy en día, la palabra sujeción o sumisión tiene una connotación negativa. Porque típicamente aquellos que lo hicimos, que cedimos, que en un momento dado estuvimos dispuestos a someternos, o hubo abuso, hubo bullying, hubo autoritarismo, hubo traición, humillación. Entonces, ¿qué es el punto? De que dices, never again, nunca más. Por eso no le confío a los pastores, por eso es que vi cómo mi papá trató a mi mamá, entonces que regresamos inevitablemente a las experiencias. Y eso es más, la Biblia no se opone a las experiencias. La Biblia, hablando de hacer a Dios responsable o el aval, Dios se hace responsable de usar nuestras experiencias sin aprobar lo que sucedió. ¿Lo puedo decir una vez más? Dios se hace responsable cuando seguimos su diseño de usar nuestras experiencias, aún las más negativas, aún las más complicadas, aún las más vergonzosas y las que no debieron haber sucedido. Dios las puede usar sin aprobar lo que sucedió para exaltar su nombre y su gloria. Entonces, mi situación donde fui violado, fui abusado, lo que haya sido, Dios lo puede usar para magnificar su reino, usando mi vergüenza, usando lo que hice o lo que me hicieron. Y no estoy diciendo que estuvo bien que sucedió, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios fue el creador de eso que sucedió. Todo lo que estoy diciendo es que nada limita el poder, la autoridad y los planes de Dios. Absolutamente nada. Entonces, aquí es donde queremos regresar a que esta es la meta. Versículo 21. Entonces, este pasaje de Génesis, que podríamos decir que es el banderazo, es la iniciación, es el diseño de Dios, nos está llevando al versículo 21, en esa relación interpersonal, donde Pablo está viendo una iglesia, una generación de hombres y mujeres, porque si leyéramos ese versículo que está en la pantalla, en sujeción mutua, por reverencia a Cristo, ¿cómo se leería ese versículo en dirección opuesta o su significado opuesto a lo que está ahí? ¿Qué sería lo opuesto a reverenciar a Cristo? O reverencia a Cristo. ¿Qué es lo opuesto?
reverencia, y la otra, ¿qué es la palabra opuesta? Rebeldía. Rebeldía. Irreverencia sería la palabra, básicamente. Irreverente o irreverencia, reverencia. Entonces, da la impresión que parte del problema dentro de la iglesia es que había irreverencia a Cristo. Por eso está trayendo esta admonition, ¿verdad? Esta corrección, esta situación de instrucción y corrección. Instrucción, o sea, está enseñando pero está corrigiendo, ¿verdad? ¿No suena como parenting? ¿No suena como esa relación donde cómo criamos a los hijos? Los instruimos, pero también, ¿qué cosa? ¿Sí? Entonces, es la combinación de ambos, ¿verdad? Entonces, piensen conmigo, aparentemente hay un problema de reverencia. Entonces, cuando la iglesia o el cristiano es irreverente a Cristo, ¿qué es lo que sucede en la relación interpersonal? ¿Qué es lo opuesto a sujeción mutua? Porque está diciendo que tiene que haber sujeción mutua, ¿verdad? Sométanse unos a otros. Pluralidad de liderazgo. ¿Qué sería lo opuesto a sujeción mutua? Hagan lo que quiera cada uno. Cada quien su agenda. Sería la cuestión de la idolatría o idolatrar la autonomía. Este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Es mi dinero. ¿Me explico? Son mis hijos, no me los toques. Porque se trata de quién. De mí. ¿Sí? Se trata de mí, ¿verdad? Entonces, parte de ello es el exaltar la autonomía. ¿Qué otra cosa sería lo opuesto a sujeción mutua? Porque esa es una de las cosas importantes. ¿Qué otra cosa? Lo opuesto a sujeción mutua. ¿Han escuchado la palabra entitlement? ¿Qué es entitlement? Tú me debes. Tú me debes. Sentir que lo mereces. Tú me la haces. Sí, sí. O me la pagas, o en el sentido de que como que te he hecho muchos favores. Entonces, el punto es esto. Sujeción es precisamente ceder lo que por naturaleza me corresponde. Inclusive, si puedo empezar, otra vez, este es gratis, porque es un side note en cuestión de esa sujeción. Piensen en el término o en la doctrina del perdón. Lo que significa perdonar, eso es lo que significa perdonar. Perdonar es absorber el costo o la infracción de algo que sucedió. Si vamos ahorita al restaurante todos, alguien tiene que pagar la nota, ¿verdad? Y Bulmaro se ve con cara de que va a pagar. Entonces, el punto es este. Alguien tiene que absorber el cheque, ¿me explico? Alguien tiene que pagar. La comida no va a ser gratis. Yo solamente pago la propina. Exactamente. Y como es generoso, va a ser una buena propina. Pero piensen en eso. Alguien va a absorber la nota, ¿me explico? Entonces, perdonar es cuando hubo una infracción y él me ofendió, ¿me explico? No me voy a hacer de la vista gorda porque me lastimó o lastimó mi matrimonio o lastimó mis hijos. Entonces, perdonar es decir, el daño que causó él a mi vida, yo absorbo eso. Yo absorbo la nota. Entonces, no tienes que hacer nada para reponer la situación, restaurarla. Entonces, yo pago por el daño que causaste o me causaste. Ese es el perdón. El ejemplo supremo, adivinen cuál es. ¿Qué pasó hace 2000 años en la cruz? Él absorbió. Pagó todo lo que demanda. ¿Verdad? Consumado es, ¿verdad? Pagado el saldo completamente. No le debemos absolutamente nada al Señor. Entonces, piensen conmigo en términos de sujeción mutua, porque tengo la impresión que sujeción mutua es la clásica de que te perdono, pero no lo olvido. O la clásica de esto, te perdono, pero llevas una. Si la vuelves a hacer, vas a ver lo que va a pasar. Eso no es perdón. Eso no es perdón, ¿me explico? Entonces, piensen conmigo en ello, porque eso es lo que está pasando en la iglesia. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo le hacemos cuando esa es la realidad? En matrimonio, entre hijos, entre hermanos, entre cuñados, ¿me explico? ¿Cómo le hacemos? Y pensando en la situación que está pasando en Efesios, porque la autoridad está en la Biblia, hay varias cosas. Número uno, es una carta ocasional, ya lo acabo de mencionar, y acabo de ilustrar las cosas que aparentemente están sucediendo. Esto es el producto de falsos maestros, lo cual ha producido un liderazgo corrupto. Entonces da la impresión que el liderazgo corrupto es sintomático. ¿Qué implica ello? Cuando digo que es sintomático. Cuando traes temperatura, ¿el problema es la temperatura? ¿Cuál es el problema? El problema es la infección. La temperatura simplemente está diciendo algo está mal en tu organismo. ¿Me explico? Lo que sentimos es probablemente la temperatura. Y gracias a Dios por la temperatura, porque eso me ayuda a ver que algo está mal, ¿verdad? Inclusive el dolor por eso es beneficioso de cierta manera, porque si no te dolieran las cosas, probablemente te meterías en problema. Entonces, liderazgo corrupto en la iglesia no es necesariamente el problema, que sí lo es. Es algo que está diciéndonos que el problema es
falta de sana doctrina. Es un problema teológico, es un problema con Dios. No hay reverencia al Señor cuando tratamos la iglesia como si fuera mi negocio, mi iglesia, cuando actuamos otra vez de maneras que no honran a nuestro Dios. Entonces, es parte de lo que está sucediendo aquí. E inclusive si piensan en términos de una pieza o de una porción o unidad literaria en la Biblia, lo encontramos desde el capítulo 14 al 17 hasta el 5:20, que es obvio que estamos tratando con el capítulo 5, entonces parte de esa unidad literaria. Esto que está en la pantalla es un solo pensamiento. Entonces, principio hermenéutico o principio de interpretación de la Biblia, lo que sugerimos es que lo menos que podemos interpretar son unidades literarias. Es lo menos. Entonces, como voy a predicar solamente el versículo, no sé, los que sean, 3, 4 versículos de ahí, lo filtro a través de la idea general de esa unidad literaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la idea que Pablo está comunicando a través de esta unidad literaria? Y el punto es este: encontramos dos extremos aquí. Esto es parte del problema. Por una parte encontramos los pecados que se han infiltrado a través del gnosticismo o del paganismo. Se ha infiltrado simplemente mentalidades y prácticas que van en contra del Evangelio. Y la otra contraparte, que yo lo veo igual de peligroso y es la palabra, es otro de los componentes que dañan la vida de la iglesia o la unidad de la iglesia, es lo que se le llama las enseñanzas de antinomianismo, que es una palabra media rebuscada, pero lo que implica es el tipo de cristianismo que se cree o que piensa que está por encima de la ley, que creen que son la excepción a la regla, que eso que está diciendo la Biblia no se aplica a mí. En otras palabras, es el tipo de cristiano que viene a un culto y dice: wow, ojalá hubiera estado aquí mi cuñado, porque de veras que necesita esto. Así como que, entonces tú ya lo tienes figurado todo, es lo que me estás diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, antinomianismo es la clásica de que como soy salvo y la salvación no se pierde, no importa realmente cómo viva, pero como quiera voy al cielo. Eso es antinomianismo. Es una falsificación del Evangelio. Y el otro, lo estamos viendo aquí, es simplemente cristianismo en el cual no hay remordimiento o no hay problema con lo que llamamos pecado habitual, pecado no confesado. ¿Me explico? Todos pecamos, la diferencia es que el Espíritu constantemente está trayendo ¿qué se dice? Redarguir el corazón, y la otra es de que no podemos, el cristiano no puede vivir con pecados habituales. Yo argumentaría, si estamos practicando pecado habitual, estamos jugando con la salvación. Ese sería mi argumento. Y no soy nadie para juzgar quién es salvo y quién no es salvo, pero son los frutos los que permiten, ¿verdad? Porque si no hay fruto es que no hubo raíz. Esa sería mi conclusión en ese aspecto. Entonces, es parte de lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta que eso está medio difícil? Piensen en términos que ustedes van a mandar a su hijo a pastorear esta iglesia, porque su hijo recibió el llamado al ministerio. Mandar a una iglesia así, dices tú, mejor planta una iglesia, tú no te metas en camisa de 11 varas, porque sería un proceso de revitalización, decimos. Dices tú, no sé si quiero aventarme los próximos 15 años luchando con cosas que dices tú, Señor, tiene que ser de Dios. Aparentemente los apóstoles no tenían problema con hacer nada de esto. Entonces, parte de ello otra vez, en la falsificación del Evangelio hoy en día, yo diría que lo que mencionaba mi hermana hace un momento es la exaltación de la autonomía. Es mi vida, es mi relación con Cristo, es mi tiempo con Dios. ¿Escuchan el lenguaje? Se trata de mí, individualismo. Ese concepto es completamente foráneo al Evangelio. Completamente foráneo al Evangelio. Entonces, lo que encontramos es que la meta del matrimonio es el construir, ¿qué cosa? Recuerden, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y construirán una vida juntos. Es terminar la carrera juntos. Es construir una vida juntos, no necesariamente el sentirnos, ¿qué cosa? Nada en contra del enamoramiento, pero hasta cierta manera el enamoramiento, y otra vez, esos son temas controversiales, pero cuando pienso, y recuerdo cuando Josué, nuestro hijo que estaba chiquito, estaba en el kinder, uno de sus mejores amigos en el kinder era un niño de la India, y para nosotros fue una experiencia cross-cultural, se dice, en el sentido de que los papás de él, que eran excelentes, él era, ya tengo muchos años de no verlos, un médico doctor, ama de casa, y los dos venían de la India, pero sus matrimonios, y él era tal vez unos 15 años más grande que ella, sabía la diferencia de edad, pero aquí es el punto, el matrimonio de ellos fue arreglado.
Porque en la cultura de ellos, literalmente se conocieron el día del amor. ¿Qué es el punto? De que da la impresión que en la Biblia eso es lo más normativo. Matrimonios arreglados. Y menciono esto por la cuestión del sentimentalismo, el enamoramiento, que no estamos en contra de ello, pero de cierta manera es algo nuevo eso. A través de las edades, ¿me explico? Era común que a los 13, 14 años, vámonos, a casarse y a tener hijos, ¿verdad? Hoy en día es gatos y cotorros y no sé qué otras cosas tienen hoy en día los muchachos, Ya no quieren porque no se quieren casar y no quieren tener hijos, ¿verdad? Pero bueno, es otra conversación por otro día. El punto aquí simplemente es que la meta es construir esa vida juntos y asegurarnos que el matrimonio que se mueve hacia la meta es que no se trata de casarse con el famoso soulmate, alma gemela. No existe almas gemelas. Príncipe azul. ¿Perdón? El príncipe azul. Exacto, exacto. Sí, o sea, yo argumentaría que el alma gemela es la persona con la que te casaste, porque no hay plan B. Es hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? Entonces, solteros, no hay almas gemelas. Casados, es la persona con la que te casaste. Ese sería mi argumento. Pero hoy en día, adivinen qué, personas casadas dicen, ya casado, con hijos, me encontré a mi alma gemela. Pues ¿cómo no vas a ser alma gemela? Tienes la mitad de la edad de tu esposa y nunca ha tenido hijos. Pues es obvio que se va a ver bastante alma gemela. ¿Me explico? No, no existe eso. Entonces, aquí el punto no es casarse con la persona correcta, es ¿qué cosa? Hacerlo correcto. Hacer lo correcto. Y hacer lo correcto significa, en la definición de lo correcto no es algo intrínseco, no es algo que está dentro de mí, no es en mi criterio. Alguien más define esto. Y aquí es donde entra esa autoridad apostólica, donde entra la dirección del Espíritu Y Santo. no se debe de casar enamorado o enamorada, Ajá. porque eso no deja ver los defectos de la persona. Lo obvio, lo Sí. obvio. Entonces, yo me casé bien enamorada, pero a los 3 años, no, hombre, no sirve para nada ese. Es lo que te iba a decir, ¿cuáles 3 años? La primera noche me di cuenta que me dieron gato por liebre. Pero eso sí, me casé bien enamorado o bien enamorado. No, eso es una herejía de padre. Cuidado con eso, que enseña. Filipenses 2, ¿verdad? Ese sentir. Porque mucha gente piensa, ¿Cómo? puede decir esto, se ve curioso. Mucha gente piensa Dios me ama porque Salmo 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero nunca nos hemos pensado el horror que pasó Cristo en la cruz cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado? Y fue porque Dios no nos ama por pecadores. Dios nos aborrece por pecadores. Y Dios descargó toda su ira por nuestros pecados en Cristo Jesús. Sí, porque aquí es donde entra la palabra que dijimos en un momento, entitlement, donde pienso que yo por naturaleza soy un ser fácil de ser amado y Dios me debe que me ame, ¿verdad? Entonces, entonces Él tiene, inclusive aquí es donde entran muchos temas doctrinales que trágicamente están hecho controversiales, pero es el concepto donde aquí lo interesante no es tanto que algunos van al infierno. Aquí lo interesante para mí es que algunos vayamos al cielo, porque nadie merece ir al cielo, todos deberíamos ir a donde. Entonces, si Dios ejerciera su ley, nadie va al cielo. La ley dice que todos vamos a donde, somos merecedores de qué cosa, del infierno, pero porque su ley cayó sobre Cristo, y Cristo fue el objeto de esa ley justa, de esa ley inmutable que es la justicia de Dios, es por eso que la gracia está accesible. Pero, una vez más, esa gracia, por naturaleza la palabra gracia se da o se practica de una manera voluntaria. Hoy es sábado, ¿verdad? Para algunos el día de ayer fue día de pago, porque es viernes. Para algunos. Cuando recibimos ese cheque del patrón, cuando nos llega, no nos lo dio por gracia. Nos lo dio porque, ¿qué cosa? Nos corresponde, porque ya trabajamos. Él no me hizo ningún favor en pagarme. Tal vez me hizo favor en darme trabajo, pero no en pagarme, porque ya me lo gané. Gracia es algo que se da de una manera voluntaria, no por obligación. Porque si el patrón no me paga, probablemente no regreso a trabajar. No voy a trabajar de gratis, ¿verdad? ¿Qué es el punto? El punto es que la gracia de Dios se ejerce o la da de una manera voluntaria. El problema del ser humano, con todo lo que estamos hablando, es que creemos en la gracia, pero lo creemos sin creer
que Él me la debe. Así como el cheque que me da el patrón el viernes, así Dios tiene que bendecirme. Y otra vez, eso no es lo que enseña la palabra. Dios no tiene obligación a bendecirme, ¿verdad? La obligación que Dios tiene es de ejercer justicia sobre mí, pero en su gracia ya la ejerció. Sí, por eso es que la Biblia habla de, Colosenses habla de que Él es el primero, ¿sí? El primogénito entre los muertos. Es el primogénito entre muchos, en el sentido que Él fue el receptor, el destinatario de esa justicia, que es lo que va a recibir toda persona que muera sin Cristo. Es lo que va a ser merecedor de esa justicia. Inclusive, yo argumentaría que el infierno es experimentar la justicia de Dios sin un mediador. ¿Sí? Esa paga del pecado es la consecuencia. Pero otra vez, como somos una generación donde vivimos gobernados y nuestro motor de arranque es el entitlement, ¿verdad? Que Dios me debe, la vida me debe, Trump me debe, todos me deben. Entonces por eso es que, adivinen qué, o sea, por eso es que ustedes, o sea, you guys are lucky de que me conocen, porque yo soy la bujía del equipo, yo soy, ¿sí me explico? O sea, ese egocentrismo que consume nuestras vidas, y yo argumentaría que es parte del problema con los matrimonios de hoy en Un día. día un hermano hace muchos años me dijo: hermano, es que nuestras esposas deberían de estar agradecidas de que nos casamos con ellas. Y le digo, "Ay, Suertudas. sí". Le digo, ¿en serio o tú? Ya. Pero volviendo al tema, porque realmente es algo que muchas veces no tratamos correctamente. Porque ¿de dónde Pablo sacó la información para hacer un diagnóstico de la iglesia comparada con el matrimonio? Porque él estaba escribiendo a la iglesia de Dios, ¿y dónde estaba? Ya, la respuesta, la pregunta es cómo es que Pablo conecta sus palabras a la iglesia de Éfeso y eventualmente toca en Efesios 5 el concepto del matrimonio. Es una pregunta excelente. Ahora la cuestión, actualizando eso en nuestro tiempo, con todos los cambios que han sucedido y los matrimonios ahora, que como tú dices, ¿no? Nadie se quiere casar, ¿no? Nadie quiere tener hijos, pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una es porque hemos violado el diseño de Dios. Exactamente, ahí está la situación, ¿no? Porque la base está en eso, la base está en que el matrimonio Dios lo ha diseñado correctamente. Y entre paréntesis, porque estás sacando un tema excelente, acuérdense que la Biblia presenta el matrimonio no como un capstone. Cuando piensan la palabra capstone es como el birrete en una graduación. El birrete, el gorrito, es un birrete que simboliza la culminación de las cosas. La Biblia no presenta el matrimonio como un capstone, como un birrete, lo presenta como un cornerstone, como una piedra angular, como un fundamento. Y menciono eso porque somos una generación, una cultura que hemos idolatrado el concepto de soulmates, de almas gemelas, el concepto del matrimonio, donde trágicamente hemos creado una codependencia y donde, en este caso, a menos que me case con la persona ideal, con la que realmente me explico. Entonces, el punto es este: si la Biblia presenta el matrimonio como un fundamento, no como la experiencia suprema, eso es lo que implica que la soltería no es una enfermedad. Y en el mundo en que vivimos hoy en día, si analizamos nuestros matrimonios en iglesia, típicamente nuestra urgencia y nuestra tendencia es ministrar a los matrimonios y todo eso, lo cual no está mal, lo debemos de hacer. Pero ¿qué acerca de los solteros? ¿Qué acerca de nuestros hijos o nuestros nietos que no se han casado? Y menciono esto por lo siguiente, porque la soltería es un regalo de Dios. Estar soltero no es un problema. Estar soltero no implica que la persona esté incompleta o que el matrimonio es la experiencia suprema en la vida. La experiencia suprema es Cristo. Entonces, los principios que estamos por ver aquí en Efesios, si me preguntan a mí, aunque estamos hablando de la familia, porque Pablo está hablando de la familia, la pregunta es como soltero, ¿y yo qué? Bueno, yo argumentaría que el esposo o la esposa de un soltero o una soltera es Cristo. Ese sería mi punto. De que esa cuestión de no tener, en este caso, a mi esposo o a mi esposa todavía, al estar soltero,
Cristo tiene que ser la persona con la que estoy lidiando, poniendo en práctica estos principios. ¿Tiene sentido eso? Porque es Cristo, el punto de la conversión es Cristo. La otra cosa que quiero que piensen, porque tu pregunta es importante, en la razón es cómo Pablo conecta su enseñanza en Efesios, hablando a la iglesia y eventualmente llega a la familia. No tenemos el tiempo para ver esto, pero hace rato les puse lo que es la unidad literaria, empezando en el capítulo 4, moviéndonos hasta el capítulo 5. Ese es el punto. Pablo, y si ustedes observan aquí, pues, o sea, estamos en estos versículos, ¿verdad? Pero Pablo, en estos versículos que estamos tocando y hablando, eventualmente, más adelante en el 15, va a llegar a este pasaje, versículo 18, donde habla acerca de que no os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Debauchery es la palabra en inglés. Donde no se embriagan porque hay disolución. Y dice él, sino más bien, en lugar de embriagarse con vino, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar ese pasaje, pero aquí está el punto. Pablo lo que está haciendo es que está usando 3 analogías o 3 ejemplos para ilustrar lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Y la manera en que lo va a ser en 3 contextos de relaciones interpersonales: esposo con esposa, patrón con empleado, hijos con padres. No con padres, con papás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el punto? Esto es importante, lo que por decir. El punto es que cada una de estas relaciones encontramos distinciones en headship, dijimos, cabecera, donde el esposo es cabeza de la esposa, donde el patrón es cabeza del empleado y donde los padres son cabeza de los hijos. Esta llenura del Espíritu Santo, Pablo la pone, la ejerce, la ejemplifica en aquellos que son los que tienen menos influencia. En otras palabras, no lo estoy usando con el esposo, ni con el patrón, ni con los padres, sino con la esposa, con el empleado o el trabajador y con los hijos. Entonces, independientemente de dónde estamos en nuestra situación de vida, en nuestra situación en la iglesia, en la jerarquía, en el organigrama, qué tanta influencia tengo, o la clásica que tenía antes pero ya no tengo ahora, lo que sea, Pablo está diciendo, esto es lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. Entonces es parte de la razón por qué va hacia la familia, porque habla de la llenura del Espíritu Santo. Ok, déjenme moverme hacia adelante porque estamos hablando acerca otra vez de este concepto de lo que es iniciar con el fin en mente, saber hacia dónde va esto. Parte de ello, pues una vez más, la Biblia presenta el matrimonio no como un capstone o un birrete, sino como un cornerstone o como un fundamento. ¿Por qué? Y esta es la razón. Si pudiéramos pensar en la vida como un tren, la vida del ser humano, y este tren, si pudieran ver de una manera tripartita, que estoy un poquito, rehúso usar esa palabra en el sentido de que no quiero confundir en cuestión de que el hombre está dividido entre el ser humano es una unidad, eso implica que no tenemos un espíritu, somos espíritu. ¿Me explico? Entonces ese es mi punto. En esta ilustración, en esta foto del tren, piensen conmigo a nivel locomotor, vendría siendo el espíritu del hombre, y es donde la salvación sucede instantáneamente. El hombre pasa de muerte a vida, pasa de tiniebla a luz admirable instantáneamente. La gracia de Dios, el hombre pone su fe en Jesucristo y es salvo instantáneamente. El hombre no ha cambiado en hábitos, en costumbres, el hábito tal vez de sus emociones tiene todavía, pero el hombre es salvo. El ejemplo probablemente es el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz fue completamente salvo en la cruz. Tuvo tiempo de dar evidencias, de crecer, de tomar cursos, de tener mejor teología. No. ¿Qué es lo que tuvo? Fe en Cristo Jesús y el hombre fue salvo. Es lo que sucedió a nivel locomotor. El punto aquí es que la mayoría de nosotros nos vemos saludables, así que no espero que nadie se me muera pronto, pero el punto es ¿qué pasa después de que la locomotora fue transformada? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Cristo? Y aquí es donde entra la cuestión de los vagones. Los vagones podrían ilustrar lo que serían el intelecto. Pablo habla en Romanos 12 que tenemos que renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente, ¿verdad? Esa renovación. Entonces, en la salvación hablamos de una experiencia instantánea y de una experiencia continua. Es lo que llamamos justificación, sucede instantáneamente. El hombre pasa de ser esclavo al pecado, ahora es esclavo de Cristo, ¿verdad? Donde el hombre otra vez es transformado. Pero la Biblia habla también o presenta la salvación en un contexto de algo progresivo.
Entonces el hombre ha sido salvo, el hombre está continuamente siendo salvo y el hombre eventualmente será salvo, que es la escatología, el fin del tiempo, Cristo viene por segunda vez, o cuando el hombre... Sí, entonces piensen en términos de la relación con el pecado. En la relación con el pecado, cuando el hombre acepta a Cristo, el pecado pierde su autoridad legal sobre el hombre. Pablo en Romanos usa la ilustración entre esposo y esposa, donde la esposa recibe carta de divorcio del esposo para ser libre y tener el derecho de volverse a casar. ¿Me explico? Porque la esposa le pertenece al esposo. Entonces hay una carta de divorcio que fue expedida o dada con esta transacción legal de Cristo al morir por nosotros, y fuimos libres del pecado legalmente. El reto para el cristiano es que aun cuando somos libres del pecado en legalidad, seguimos teniendo la influencia del pecado. Pablo va a decir que lo que no quiero eso termino haciendo, ¿verdad? Entonces sé que pertenezco a Cristo, pero de repente, adivinen qué, me sale el apellido. De repente, algo sucede. Entonces, soy libre del pecado, pero no soy libre de la influencia del pecado. Eventualmente, ya sea que cuando muramos o Cristo venga, vamos a ser libres de la presencia del pecado. Y por primera vez en la historia de nuestra vida, conoceremos lo que es no tener presencia, influencia de pecado. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, usen eso en lo que está en la pantalla. A nivel locomotora, cuando estamos a Cristo, ¡pum!, instantáneamente. Pablo dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. No está diciendo para aquellos que se comportan como Cristo. Entonces, aun cuando todavía batallo y mi fe es frágil y todo eso, no hay condenación para mí. Y no es tanto porque me porto mejor, no es tanto porque he crecido, eso es parte de ello. Y espero que suceda, pero es simplemente porque Cristo me declaró vivo en Él. Entonces, eso sería la locomotora. A nivel de vagones es la experiencia progresiva, en cuestión de que mi intelecto, mi mente está caminando, creciendo y pienso diferente. Es la doctrina, ¿verdad? Siendo instruido. Por eso es que somos parte de una iglesia para ser instruidos. Pero lo que encontramos al final de un tren es lo que llamamos el caboose. ¿Lo han visto el caboose? Que típicamente, si no me equivoco, lo usan como dormitorio para los maquinistas cuando van en viajes largos. Entonces, ese caboose, yo diría que en la vida del hombre son las emociones. Las emociones del hombre. Entonces, el espíritu del hombre, el intelecto del hombre y las emociones. Entonces, cuando pensamos acerca de la familia y de empezar con el fin en mente, es asegurarnos de que pensamos en la relación matrimonial, en la relación de crianza de hijos, en la relación con los suegros, en la relación con quien sea. Lo que no queremos hacer es ser una generación de hombres y mujeres gobernados por el caboose. Ese es el punto. ¿Va a estar incluido el caboose, las emociones? Claro que sí. Somos seres emocionales. Pero lo que no podemos seguir haciendo es creer en un Cristo que otra vez va a ser el aval, que Él va a ser el aval de mis emociones. Entonces, si me siento ofendido, o si tengo un momento de pasión o un momento de ira, ¿sí?, por la cuestión de entitlement, de que se trata de mi persona, ¿sí?, empiezo a crear subdivisiones del cristianismo. Entonces, por eso es que soy el cristiano que no va a la iglesia, por lo que me hicieron, porque mis emociones están lastimadas. Y no voy a la iglesia porque mi intelecto, ahora que me fui a la universidad y empecé a creer cosas diferentes, sigo siendo cristiano, nada más que soy el cristiano que empezamos a hacer ciertos calificativos diferentes. Entonces, lo estoy mencionando todo esto porque lo que queremos entender es que otra vez, en cuestión de la experiencia de salvación, sucede instantáneamente en el espíritu, progresivamente en la cuestión de intelecto, en cuestión de emociones. Por eso es que somos un proceso instantáneo y proceso. Salud, hermana. Entonces, piensen conmigo en ello porque el hombre es completamente salvo cuando es salvo, pero simultáneamente es salvo progresivamente. ¿Tiene sentido eso? Entonces traduzcan eso en el matrimonio. En el matrimonio, el 19 de julio del 97, mi esposa Arely y yo fuimos 100% completamente declarados marido y mujer. No fuimos semi casados, casi casados, completamente casados. Pero simultáneamente, en el 97, hasta ahora son 28, 29 años, nos ha llevado 29 años alcanzar el mensaje de Génesis capítulo 2, de llegar a ser, ¿qué cosa? Una sola persona. Entonces, en el 97 fuimos una sola persona, pero nos ha llevado 28 años ser una sola persona. ¿Qué es el punto?
¿Cuál de los dos es? ¿O es la experiencia del 97 o son los 29 años? Es la paciencia, hermano. De ella para conmigo, ¿no es cierto? Sí, porque cuando nos casamos yo tenía pelo y era negro, y era bastante. Y he tenido mucha paciencia porque ahora ni hay pelo, ni es negro, y no es bastante. Entonces, en este caso, quiero que piensen que son los dos. Es la experiencia de cuando legalmente fuimos declarados y es la bendición de que esa declaración es para construir una vida juntos. La salvación es algo similar. Hay un momento en el cual soy declarado salvo, pero ahora esa experiencia inicial tiene que producir fruto. Llamamos santificación a ello. Entonces, lo que está en la pantalla es simplemente entender que si la salvación inicia a nivel locomotora, es para que inunde, controle, sature y gobierne los vagones y el cabuz. Lo que no queremos es una iglesia, un matrimonio gobernado ¿por qué? Por el cabuz. Eso es lo que no queremos. No queremos que, aun cuando sé que es lo correcto, simplemente porque lo siento, lo hago. Llamamos esto en inglés instant gratification, ¿verdad? Es la gratificación que decimos. Simplemente ahorita, no puedo esperar, lo quiero ahorita. No importa, y doy el tarjetazo, ¿verdad? Me endeudo, simplemente. No lo más sabio. ¿Me explico? Entonces, piense conmigo en ello porque es parte de lo que estamos viendo aquí. E inclusive, con respecto a la definición de salvación, sería la salvación por definición a nivel locomotora y a nivel del resto del tren, es dar la bienvenida a una persona, es afirmar las verdades que dijo esa persona de su persona, y es imitar o adoptar el estilo de vida de esa persona. Eso es la salvación. Y digo dar la bienvenida porque ustedes lo saben, para los que tenemos el privilegio de ser padres o abuelos, cuando llega un hijo, todo cambia. Llega el segundo, otra vez hay cambio. Cada hijo cambia la situación, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces la pregunta es, ¿qué evidencias hay que ha llegado Cristo a tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Me explico? ¿Cuáles son las evidencias de que a alguien le dimos la bienvenida? Y en este caso hemos afirmado lo que esa persona dijo de su persona y adoptamos su estilo de vida. Ok, ¿tiene sentido hasta aquí? ¿Esto? Más o menos, conectando con lo que estamos hablando aquí. Ok, ahora rápidamente quiero que vean, porque aquí es donde Pablo ilustra. Recuerden que la mente es el versículo 21, sujeción mutua. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para llegar ahí, Pablo? Bueno, nos vamos a regresar al versículo 15, porque en el versículo 15 es donde inicia esta unidad literaria, ilustrando cómo es que llegamos a esa sujeción mutua. Y dice, así que tengan cuidado, ¿sí? ¿De qué cosa? No solamente de lo que creen, pero cómo ponen en práctica lo que creen. Porque acuérdense, es una carta ocasional. Algo está pasando en la vida de la iglesia. Y una característica del gnosticismo o de lo que está pasando en la iglesia es precisamente que es una mezcla entre filosofía griega con judaísmo distorsionado. Y parte de ello es, vean lo que voy a decir, es divorciar lo que creo, convicción, afirmación doctrinal, con estilo de vida, ética y cómo tomo decisiones. Entonces la clásica de que, ¿han escuchado de que solo Dios me juzga? ¿Han escuchado eso? ¿Solamente Dios me juzga? Sí. Eso implica que aun cuando yo creo en Dios, es el Dios que tiene que afirmar o endorsar o ser el aval de mis decisiones. Entonces, si Dios existe, es el Dios que tiene que hacer X, Y, y Z. Otra vez, o sea, ese no es el Dios de la Biblia, que Él existe para mí. No, nosotros existimos para Él. Por eso, regresando a Filipenses, en ese himno, en esa liturgia que Pablo introduce en Filipenses capítulo 2, al final habla y dice, es por eso, por la supremacía de Cristo, por la exaltación de Cristo, que como preámbulo tuvo su humillación, porque el sentir que hubo en Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Termina Pablo diciendo a los filipenses, ¿sí? Es por eso que el Padre le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Y la implicación es que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Y en este caso, lo que van a afirmar, van a confesar las afirmaciones que Él hizo de su persona. Acuérdense que parte de la razón, una de las razones principales que Cristo va a ser crucificado, es porque Él decía, no solamente te sano, pero tus pecados te son, ¿qué cosa? El momento en que Él decide perdonar pecados, game over. That's it. Porque eso es blasfemia. ¿Quién es la única persona que puede perdonar pecados? Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Cristo está diciendo, yo no simplemente soy un predicador que les vengo a hablar de Dios. Yo soy Dios el cual predico. And that was it.
Ahí estaba afirmando su condenación, ¿no es cierto? Literalmente estaba diciendo él, está pidiendo a gritos que lo crucifiquen. Es exactamente a lo que vine. Vine a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, a lo que vamos con esto es simplemente pensar en términos de estas afirmaciones donde Pablo está recordándoles, basado en lo que he estado diciendo, versículos previos, 14, realmente desde el 4, donde inició todo esto, dice es que quiero que tengan cuidado de cómo viven. Este concepto de cómo viven, y entre paréntesis, déjenme poner esa manera. El concepto de cómo viven es el concepto de fusionar lo que creemos con nuestro estilo de vida. Es lo que está en la pantalla. Doctrina relacional. Esto es lo que creo, y esto, que es mi convicción, esta es mi doctrina, influye o determina cómo vivo. Porque separar doctrina con estilo de vida, otra vez, va a ser las prácticas del paganismo de este tiempo o va a ser el antinomianismo, donde creo en Dios porque es conveniente, creo en Dios porque me ayuda, creo en Dios ¿me explico? O sea, tratamos de manipular la situación. Entonces, cuando hablamos de doctrina relacional, es que entre más conozco el carácter de Dios a través de su palabra, más me doy cuenta que mi naturaleza no es buscar a Dios, es huir de Dios. Más me doy cuenta que la única razón por la cual soy salvo, esa es la única razón, es porque Él tuvo compasión y misericordia de mí, la cual esa misericordia o gracia que dijimos es voluntaria. Él no me debía salvación a mí. Menciono todo esto porque eso tiene que poner urgencia en nuestro corazón por las almas perdidas. Número 2, tiene que poner urgencia en nuestro corazón por aquellos cristianos que han tropezado. Porque la razón que tú y yo no hemos tropezado, adivinen cuál es. ¿Cuál es la razón que no hemos tropezado? La misericordia. ¿Porque tenemos teología correcta? ¿Porque tenemos años en el Evangelio? No. La razón por la cual no hemos caído es por la misma razón por la cual hemos sido salvos. Fuimos salvos por gracia y nos mantenemos salvos por la misma gracia y eventualmente iríamos ante su presencia. Adivinen por qué. Por la misma gracia. Es la única, no palabras. Si hubiese alguna responsabilidad en mí, ya sea de ser salvo, mantenerme salvo o un día ir al cielo, esto es un caso perdido. Porque yo por naturaleza no soy una persona confiable, no soy una persona constante. Por naturaleza mi fe es